Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steidel. Bienvenidos a otro episodio más de A la Mesa. Hoy continuamos estudiando el libro de Salmos. Dios te bendiga, aquí pastor Nando Steidel junto a Juan Luis Colón. Dios les bendiga a todos, feliz de estar aquí nuevamente. Qué bueno, Juan. Otro tiempo de seguir viendo el libro más grande de la Escritura, que es el libro de los Salmos. ¿Verdad? No hemos pretendido ir por encima de todos los salmos. Hemos tratado de indagar en algunos que nos parecen emblemáticos dentro de unas categorías específicas, ¿verdad? Así que es una bendición poder estudiar el libro de los Salmos, ¿cierto? Sí, y yo espero que ya a estas alturas todos nuestros hermanos y hermanas hayan visto con mucha claridad cuán profundo, cuán rico, cuán valioso es que profundicemos nuestro estudio del libro de los Salmos, porque definitivamente hay una joya en todos los aspectos para nuestra vida práctica y para nuestra devoción con Dios. Y eso que hablas de ese proceso práctico de nuestra devoción con Dios es muy importante. Los salmos son una muy buena herramienta para tener tiempo a solas con el Señor, tiempo de oración, tiempo de orar estos salmos, de ir delante del Señor y decir, Señor, aquí quiero derramar mi alma, o necesito de ti, o necesito comprender cómo eres tú, o cómo tú te revelas a mí en medio de la situación que estoy viviendo. Y los salmos, pues, somos nosotros, es nuestra realidad, tratando de acercarnos al Señor. La única gran diferencia es que tenemos una ventaja gloriosa de que tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y su resurrección, que nos brinda un enfoque inclusive diferente de algunos de los autores, más que nada complementarios, ¿no? de lo que ellos escribieron, de cómo ellos veían a Dios y cómo nosotros entonces vemos un proceso más iluminado. Escuchaba un teólogo que decía que el Antiguo Testamento es como si vieras una casa que tiene todos los muebles, pero el Nuevo Testamento es la luz que ilumina para que veas dónde están ubicados. Qué chévere. Y entonces, pues creo que de esa manera así podemos mirar la lupa del Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de la luz del Nuevo, y eso nos da mucha riqueza. Hoy vamos a explorar los salmos. Ya vimos los de súplica, vimos los de agradecimiento. Pues creo que sería bueno ver los de sabiduría. Y hay salmos que se le llama así. ¿Por qué específicamente, Juan? Bueno, ya sea para poder hablar sobre la sabiduría de Dios y cuán diferente es de la sabiduría humana, o como vamos a ver en el día de hoy, hablando al ser humano e invitándolo, a que viva en sabiduría. Y hay algo sobre la sabiduría que es bien particular. Hay muchas personas que son inteligentes, pero la distinción principal entre la inteligencia y la sabiduría pudiese ser, en términos prácticos, la aplicación de esa inteligencia. La persona inteligente los va a aplicar para un fin de lograr cualquier cosa, pero la persona sabia lo va a siempre aplicar hacia un fin que es más grande que sí mismo. Y que en este caso, ¿verdad? La verdadera sabiduría, como dice entonces luego Proverbios, es el temor al Señor. Y ¿quién no ha dicho un salmo como este? Fíjese, mira lo que voy a decirle. Hay muchas ocasiones que hay gente que llega a conclusiones en su vida y dice, oye, yo no sé por qué pasa esto, yo no sé por qué esta persona mala, mira, le pasaron todas estas cosas buenas y a esta gente buena le ha ocurrido estas cosas malas. Es algo muy común escuchar eso, y a veces uno piensa que uno es el primero en decirlo. Lo que uno es un pensador profundo que ha analizado la escena, pero no. David lo escribió antes y lo escribió el Salmo 37. Vamos a mirar el Salmo 37. ¿Y por qué le llamamos a estos salmos de sabiduría? Porque creo que, como dijiste, además de ver la sabiduría de Dios, nos llena de mucha sabiduría el mirar el contexto del contenido de lo que David está escribiendo. Y dice, mira, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántos no hemos sido tentados a impacientarnos
o a tener Tener envidia. envidia. Eso es algo muy común. Porque pareciera, ¿verdad? Pareciera que esos que son malignos y les salen bien las cosas, y esos que hacen iniquidad y son prósperos, de alguna manera, pues tienen todo lo que nosotros no tenemos. Ujú. Entonces, de entrada, el que nos diga ese salmo, no. Ese no, yo creo que es importante. No lo hagas, no le des espacio a esto, un absoluto. Ujú. De entonces, antes de que tu pensamiento se enrede en esta telaraña de ideas locas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque estos que son así son como hierba y pronto serán cortados. Eh, y, y por eso luego dice, confía tú. Ujú. Confía en Jehová y haz el bien. Esto retumba en lo que Pablo escribía a los Gálatas, donde decía, no, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Y esta palabra, este verbo de no te impacientes, tiene que ver con tiempo. Ujú. Porque hay veces que nosotros queremos resultados, los mejores resultados en tiempo récord, Ujú. en la inmediatez que vivimos. Pero entonces, David lo que nos está diciendo es, van a haber cosas que van a necesitar tiempo, que tú vas a necesitar confiar. Y obviamente, mientras más confíes en el Señor, más vas a habitar apropiadamente y más vas a apacentarte de la verdad. Que la verdad sea lo que alimente tu Ujú. espíritu y tu corazón. Y entonces ahí viene a otro mandato a nuestra emoción. Ujú. Deleítate. Deleítate. Y es deleítate a sí mismo en Jehová. No es deleítate en tu situación, ¿verdad? Y usted nos ha escuchado, hermano y hermana, que hacemos hincapié en esto. Mire, muchas personas no pueden deleitarse en las circunstancias de su vida porque no conocen a Jehová. Es imposible conocer a Dios si no ponemos en nuestra decisión el que le queremos conocer y deleitarnos en Él. Si nuestros gozos están repartidos en otras cosas, definitivamente no vamos a tener el enfoque correcto. Y aquí el salmista está hablándonos a todos, ¿verdad? Este salmo está dirigido hacia todos nosotros directamente. Y entonces dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto, pues, quizás nos lleva hacia Jesús mismo, cuando en diferentes momentos hablaba sobre la realidad de que nosotros no tenemos la capacidad de pedir correctamente si nosotros no conocemos quién es Dios. Ujú. Y en tantas ocasiones yo al menos me he encontrado ahí, en ese momento de decir, bueno, esto es lo que yo anhelo, Hmm. esto es lo que yo quiero. Y ir ante Dios y decir, Señor, esto es lo que yo quiero. Y después de estar un rato ahí en la presencia del Señor, decir, ven acá, pero ¿qué quieres tú? Y que Dios con amor vaya dirigiendo mi corazón hacia pedir correctamente. Y no pedir solamente para mi bien o no pedir solamente por mis deseos o percepción de las cosas o mis necesidades percibidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está eso sostenido? Se sostiene en el deleite que tengamos en Jehová. Cuando tenemos el deleite en el Señor, nuestro corazón es transformado. Nuestro corazón es renovado. Cuando confiamos en el Señor y hacemos el bien, entonces nuestro corazón, al ser renovado y poder amar a Dios con todo nuestro corazón, como Jesús mismo dijo que hiciéramos, las peticiones de nuestro corazón se Se alinean. santifican y se alinean con la Ujú. voluntad de Dios. Entonces, por eso es que Él concede las peticiones de nuestro corazón. A veces, por eso es que no podemos sacar los versículos de contexto. Es Ujú. decir, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. No, 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 eso no es lo que dice. Pide lo que sea. No. No, es que si tu confianza, tu deleite está en el Señor, si tú habitas y te apacientas de la verdad, definitivamente tu corazón va a ser un corazón transformado, santificado, que tendrá peticiones conforme a la voluntad de Dios. Y entonces pasa al próximo, ¿verdad? Entonces encomienda al Señor tu camino. Ujú. Confía en Él y Él hará. ¿Cuánta falta nos hace eso para vivir en sabiduría? Confiar en que Dios ha de hacer, eh, aun cuando no lo entendamos, ¿verdad? Confiar es eso. Es cuando me transporta el momento donde Jesús mira a Pedro y le dice, mira Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender, pero
lo vas a entender después. Entonces, volvemos a la proyección del tiempo, de la confianza, de creer que en el futuro exhibirá tu justicia, tú sabes. Hay una visión prospectiva de lo que Dios ha de hacer si tú confías, si tú te deleitas, si tu corazón está guardado delante del Señor. Confía, tranquilo, Él va a hacer. Entonces, creo que la sabiduría que nos trae este salmo es tener claro nuestro corazón de quién es Dios. Porque el principio de la sabiduría, como tú bien dijiste ahorita, es el temor a Dios. Si yo conozco quién es Dios, yo voy a poder caminar en sabiduría confiadamente. Y es importante que veamos que tanto en el versículo 3, donde dice que confía en Jehová y haz el bien, como en el versículo 5, que es el que estamos ahora mismo, que dice y confía en Él y Él hará, hay una parte que me corresponde a mí. Mi voluntad se pone en términos de confiar en Él y los resultados yo se los dejo a Él. Pero entonces en la primera es una confianza que no es ociosa, porque a veces pensamos, yo confío y me quedo quieto. No, es confía y asegúrate de hacer el bien. Y entonces en la segunda es confía, conectado a la primera, hay unos planes que tienes, pero el que hace, el que realiza realmente las cosas buenas es Él. Él hará. Entonces, no depende de en mí en el sentido de el resultado último, pero sí depende de mi confianza cuando yo actúo, el que el resultado último sea totalmente responsabilidad de Él. Y aquí viene una serie de consejos para ser sabio. Guarda silencio ante Jehová. Hay momentos donde definitivamente la mejor palabra es la que no se dice. Guardar silencio. Es guardar silencio y espera. Guarda silencio. Hay momentos donde es mejor hacer silencio y esperar. No te alteres con motivo de que él prospere en su camino. ¿Cuántas veces, verdad, nos pasa? Pero ¿por qué? Pero si yo lo estoy haciendo bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso pastoralmente? Lo hemos oído muchísimas veces. Pero es que si yo lo estoy haciendo bien, ¿y por qué esto? Y este que lo está haciendo mal, no te alteres. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te muevas entonces a pensar que lo que has estado sembrando, pues has estado sembrando el bien en vano. No, sigue sembrando el bien. Porque los que esperan en Jehová son los que heredan. Entonces, es interesante que de este salmo lo que nos va diciendo en cuanto a sabiduría todo el tiempo es: deja de estar mirando a la gente a tu alrededor, ni envidies, ni te impacientes, ni estés alterado con motivo de aquel. No, olvídate de mirar para allá, mira hacia adentro. Sé sabio y espera en Dios. Tú confiaste en Él, sigue sembrando en el bien, porque al final la herencia de Dios llegará a tu vida si confías. Y eres activo, como tú bien dijiste, en confiar. No es simplemente me quedo aquí y ya, no, sino que espero en Dios. Espero en Él. Y es un asunto entonces de la palabra mientras te escuchaba, es serenidad. Hay una serenidad que experimentamos cuando ponemos nuestra confianza en Dios que nos guarda de actuar de estas otras maneras. Y tenemos que ser honestos sobre esto. Todos luchamos con la tentación de actuar en defensa nuestra ante lo que vemos como injusto. Por eso cuando dice deja la ira, ¿sabes qué es la ira? Es la respuesta que nosotros tenemos naturalmente ante lo que pensamos que es injusto. Desecha el enojo. ¿Qué es el enojo? Es la frustración de que a pesar de que uno quiere unas cosas, esas cosas no se dan. Y entonces, cuando miramos esa otra que dice no te excites en manera alguna a hacer lo malo, estamos hablando de que si yo permito que la ira y el enojo sean lo que me domine, definitivamente yo voy a actuar a la medida de mis sentimientos y voy a terminar haciendo ¿qué? Lo malo. La ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Entonces, nosotros podemos ser engañados por nuestras emociones, pero si actuamos en sabiduría, vamos a actuar bajo la serenidad de ser dominados por Dios. Dominio propio. Y ahí está el dominio propio, El dominio definitivamente. propio. Él no nos ha dado un espíritu, ¿verdad? Y ahí volvemos al Nuevo Testamento, que ni es cobarde, ni en toda esa línea, sino que tiene dominio propio, es de dominio propio. Entonces, nuevamente nos recuerda, si es que se nos olvidó, versículo 10. De aquí
a poco, no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Y vuelve y dice, pero los mansos heredarán la tierra. La brevedad de las circunstancias de la vida, ¿verdad? Hoy por eso habla de hierba, por eso habla de que es como la flor de la hierba cuando, ¿verdad? Que hoy está y mañana ya no está. Pero entonces, obviamente no podemos discutir todo el Salmo Sí. en un solo episodio, pero cuando tú miras el verso, entonces quisiera saltar al verso 23, Ya. donde dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él es quien aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no va a quedar postrado, porque Él es quien sostiene su mano. Es importante que en medio de todas las circunstancias, cuando miramos a nuestro alrededor, cuán importante es yo saber que el hombre que es sabio es aquel que deja que Dios ordene sus pasos. El hombre que es sabio no se mueve hasta que Dios aprueba su camino. Eso me fascina. ¿Sabes cuánta gente usualmente y cuántas veces quizás hemos pecado de Dios sígueme? Voy por aquí, que el Señor bendiga lo que voy a hacer. Y estás detenido a el Señor aprueba tu camino. Porque si Dios aprueba tu camino, fíjate lo que dice después, cuando te caigas no vas a quedar postrado. Porque el Señor aprobó tu camino. Entonces, porque el Señor está sosteniendo tu mano. Así que hay momentos en los que el camino de Dios puede estar aprobado y pueden haber momentos difíciles. Entonces, pero aquí viene este verso 25 que yo creo que muchas veces, wow, lo hemos oído tanto. Pero qué consejo más hermoso de David. David aquí está escribiendo desde su vejez y dice, joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ay, Dios mío. Ahí hay tanto que pudiese uno discutir, ¿verdad? Porque en la incertidumbre de ciertos momentos uno piensa en lo mínimo, ¿verdad? Pues dice, ni su descendencia que mendigue pan, y parecería la cosa básica, pero es básico en el sentido de que no ha habido detalle que Dios no haya cubierto Amén. en aquellos que han puesto su confianza en Dios al punto de ser llamados justos. Entonces, en la experiencia de vida de David, él evalúa que consistentemente Dios ha hecho estas cosas. Qué consistente ha sido Dios. Exacto. No tiene que ver tanto con que el malo es como la hierba. Estaba allí, ya no está, va a ser quitado, los justos de la tierra, pero de manera real, cuando miramos a veces a ese futuro de heredar la tierra, parece tan distante y tan difícil de alcanzar, pero él dice, no, pero fíjate, en la inmediatez de la experiencia humana no ha habido un momento donde Dios desampare a sus justos y no les falta nada. Y creo que el reto y el desafío de este salmo es que hay muchas ocasiones donde es bien fácil vernos, mientras lo leemos, vernos como que nosotros somos el justo y el malo es el otro. Pero la realidad es que este salmo lo que nos llama la atención es, cuidado que tú no pienses que eres el justo, pero básicamente estás caminando como el malo, que es simplemente hierba, que es efímero, que hoy es y mañana no, que está sembrando el mal. Entonces el Señor lo que nos está llamando es, ok, pásate al lado del justo y qué bueno es saber que tenemos la justicia, la justificación por medio de Cristo, porque esa justificación es la que nos ayuda a poder cerrar este salmo cuando dice que la salvación de los justos es de Jehová. Él les fortalece en el tiempo de angustia. Jehová nos ayuda y los libra, los libertará de los impíos y los salvará. Pero entonces, ¿cómo culmina este salmo? Por cuanto en él esperaron. O sea, ¿cómo empieza el salmo? No te impacientes. Se está hablando de tiempo. ¿Y cómo termina diciendo? Si esperas, tú vas a ser libertado, tú vas a ser justificado, tú vas a ser fortalecido, tú vas a ser ayudado y tú vas a ser librado. Entonces, lo que está diciendo es, escoge bien en qué lugar estás. Y qué bueno es saber que por medio de la cruz y la resurrección podemos estar del lado de los que están justificados. Amén. Porque estábamos del lado de la maldad. Nosotros en este salmo éramos del lado de los malos. Pero qué bueno es ver que el Señor nos ha justificado para que al final podamos esperar en Él. Definitivo. Es glorioso. A mí, hace muchos años atrás, una de las enseñanzas que me edificó mucho y la veo relacionada a este salmo
que esto se dio en uno de los discipulados cuando se hablaba sobre los tipos de personas. Y cuando se habla y se define que la gente buena o la gente negativa en una congregación o en una comunidad de fe, tiene que ver eso de bueno y malo, no es parece como bien simple, pero no lo es, porque bueno es definido aquel que hace las cosas para la gloria de Dios, por los motivos de Dios y confiando en Dios, y el malo es definido en lo opuesto completamente, el que hace las cosas para sí mismo, por sus medios y no para glorificar a Dios. Entonces, nosotros tenemos la libertad de escoger, este salmo nos está diciendo, esperar en Dios y a su tiempo Dios cumplir sus promesas y permanecer al final. O el que nuestra historia no sea ni siquiera contada porque fuimos echados al desperdicio por nuestra decisión. Porque abrazamos la maldad. O por como le pasó a, ¿verdad? Cuando habla la escritura de aquellos leprosos que dijeron, bueno, vayamos y demos las buenas nuevas, porque si esperamos al amanecer, no puede alcanzar nuestra maldad. Entonces, creo que siempre, como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y este salmo nos exhorta a escoger la sabiduría. ¿Y quiénes son los sabios? Los que esperan, Amén. Los que confían. Entonces, hay otro salmo que podemos explorar de estos de sabiduría, que es un salmo precioso también. ¿Cuál salmo es, Juan? El Salmo 127, que es un cántico gradual, y esto no vamos a entrar en tecnicismos, hermano. Yo le prometo que no vamos a complicar la cosa mucho, pero este es uno de esos salmos, como pasa con el 119, que en su estructura va a seguir un acróstico. Y pues ya hasta ahí llega ese dato, ¿verdad? No, y obviamente no vemos evidente el acróstico en la traducción a español, porque es un acróstico, ¿verdad? Que está en hebreo. Que está en hebreo. Pero este salmo se le atribuye a Salomón, ¿verdad? Inclusive hay algunas Biblias que dicen para Salomón, no sé, ¿verdad? De David para Salomón o Salomón. Independientemente de eso, quizás es un salmo de una exhortación gloriosa hacia la sabiduría en términos de cómo vemos a Dios cuidando de lo que nosotros amamos. Y al menos en la Reina Valera, en su título, ¿verdad? Dice, la prosperidad viene de Jehová. Y a veces ese término prosperidad en la iglesia evangélica nos cuesta. Pero sepamos que Dios prospera a los suyos. Y sepamos que esto no tiene que ver con un asunto de cantidades, pero o materialista. O materialista, pero sí tiene que ver con esto que el Salmo dice. Esto es un Salmo que es breve, que usted se lo puede hasta memorizar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y ahí tenemos cómo Dios define la prosperidad que viene de Él, ¿verdad? Y definitivamente, aunque aquí habla de unas cosas que pudiesen ser vistas como únicamente materiales, realmente el significado de cada una de ellas va hacia lo que es inmaterial. Y lo que nos dirige hacia entender que este salmo es un salmo de sabiduría es que inclusive cuando se le llama cánticos o un cántico gradual, es para los peregrinos que iban subiendo a Jerusalén. Y era básicamente una afirmación al corazón de ellos de que, mira, es inútil que te esfuerces tanto si no sabes que realmente todo lo que tienes proviene de Él. Y tu esfuerzo realmente tiene el valor cuando estás claro de que todo está bajo el control y la soberanía de Él. O sea, el yo reconocer que todo lo que hay en mi casa, que todo lo que hay en mi vida, que todo lo que he podido lograr, que todo lo que he podido obtener, tiene la marca de la gloria de Dios.
y de que es por medio de Él y que es para Él. Si yo no tengo eso claro, de nada sirve que yo haga todo lo demás. Eso es lo que me está diciendo esto. O sea, estos peregrinos que iban subiendo a Jerusalén, ellos iban diciendo, tú eres quien construye mi casa, si no, mi casa no funciona. Tú eres quien protege mi ciudad. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera para tratar de velarla, pero realmente yo tengo que descansar en que eres tú. Porque al final Dios es el que da descanso a sus amados. Volvemos a que la sabiduría es volver es confiarnos nuevamente. Sí, y que entonces en todos mis contextos, en los contextos privados que me dan firmeza porque es donde descanso, es donde tengo intimidad con mi familia, es donde están mis bienes personales, tanto como los contextos más amplios, donde está entonces nuestra ciudad, está, podríamos pensar nuestro país, eso donde hacemos vida. En vano sería el que yo ponga mi confianza en mí mismo, y por eso entonces en el medio dice que es vanidoso el confiar en la fuerza del hombre. No, la prosperidad del hombre no viene por su esfuerzo, no viene por su afán, ¿verdad? Y definitivamente la palabra afán yo creo que es bueno el definirla un poquito aquí para beneficio de todos. El afanarse es quitarle a Dios lo que le pertenece en cuanto a la responsabilidad de mi bien y echármelo sobre mí mismo. Sé, ¿qué yo logro a través de mi afán? Nada. ¿No? Como dijo Jesús, ¿quién podrá, por más que se afane, añadir a su estatura una pulgada? No podemos añadir nada de eso. Pero fíjate, por eso Pablo le decía a Timoteo, si te vas a esforzar, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, yo creo que sí, aquí no nos está diciendo que no nos esforcemos, lo que nos está diciendo es, oye, esfuérzate desde el fundamento claro de que es la fuerza de Dios obrando en ti, Amén. que es la cobertura de Dios en tu vida, es entender desde dónde lo estás haciendo. Es tener claro cuáles son los puntos de referencia. Yo creo que mucha gente, cuando vive como escribió Santiago, que había gente que decía, mañana iremos Vamos a hacer esto. y haremos tal negocio, y entonces dice, necio, no puede funcionar así, porque al revés, tú deberías decir, si Dios quiere, haremos tal o cual cosa. Cuán importante es yo tener la realidad de cuál es mi punto de referencia para yo accionar. Y luego entonces dice, los hijos son un regalo del Señor. O sea, está hablando entonces de la herencia. La herencia que tú tienes. A veces cuando uno se pone a pensar quizás un poco más fríamente de esto de la paternidad, honestamente nosotros no tenemos absolutamente nada de control a la hora de determinar si somos padres o no. O sea, cualquiera diría que nosotros tenemos el control. No, Nada que ver. nosotros accionamos un mecanismo que se supone, pero es impresionante porque al final, como dice, si no me equivoco, me puedes corregir, no sé si creo, es uno de tus libros favoritos, Eclesiastés, creo que ahí es que lo dice, que ignoramos aún cómo se forman los huesos de un bebé en el vientre de una mujer. O sea, básicamente cuando tú entiendes, tú que tienes tus 3 hijas, yo mis 3 hijos, la primera vez cuando yo tomé a Joshua, mi bebé, el primero en mis manos, lo primero que yo dije fue, wow, ¿qué es esto? O sea, qué sorprendente, Dios mío. O sea, es algo que te cambia la vida para siempre. Y entender que no es algo que tú hiciste, mira, sí, quisimos tener un hijo ya. No. Si yo tuve un hijo fue porque fue un regalo de Dios. Y además son flechas en mi mano que el Señor ha puesto. Cuán importante. Entonces dice que son una recompensa. Exacto. Son una recompensa de parte de Dios. Cuán glorioso es visualizar eso. Por eso nuestros hijos no son para nosotros, son para la gloria del Señor. ¿Qué dice Malaquías? ¿Qué quiere el Señor de tus hijos? Porque tú tengas hijos que amen a Dios. Y que entonces en ese sentido la sabiduría está en confiar en Dios al construir una casa. Amén. Entonces, ¿dónde yo pongo la prioridad? Los hijos, ¿verdad? Pareciera ser que lo más natural es que en todos los hogares o en todos los matrimonios el resultado sea que haya unos hijos. Pero entonces mucha gente nunca se detiene a pensar en qué tipo de hogar yo estoy construyendo
y sobre qué fundamento yo lo estoy haciendo. Porque cuando llegan los hijos ya uno entra, ¿verdad? Porque aquí está la parte que quizás todos los que somos padres experimentamos esos primeros años de ajuste, de tú te estás tirando por una chojera. Y de repente yo miro a mis hijas, que actualmente una tiene 11 años, la otra tiene 8 años y la otra tiene 6. Y aunque hay muchas memorias y muchas fotos, hay unas cosas que ya yo las borré de mi cabeza de cómo surgieron. Y yo miro y digo, estos son milagros que están caminando y respirando frente a mí. Dios ha sido quien las ha sostenido. Así que... Y la montaña rusa, Juan Luis, tranquilo, que se va a poner más rápida. Va más rápida. Los míos ya están, ¿verdad? En otras etapas. Pero qué bueno, creo que hay tanta sabiduría en ver nuestros hijos como un regalo de Dios. Amén. En ver que realmente el Señor, al llenar nuestra aljaba de ellos, quiere decir que nos está bendiciendo con su gracia. Y yo creo que es tan importante este salmo en términos de sabiduría. Creo que nos lleva al punto que decíamos del salmo anterior, a esa sobriedad, a ese descanso, a esa confianza, a ese saber que definitivamente Dios está velando mi casa, Dios está velando mi ciudad. Por ende yo puedo confiar. Y entonces el hombre sabio, la mujer sabia, camina confiadamente. Amén. Entonces yo creo que este salmo nos debe llevar hacia eso. Nos debe llevar hacia, ok, si tú quieres vivir en sabiduría, ¿cuán tranquilamente estás esperando en el Señor y sabiendo que Él tiene cuidado de todo? Amén. Así que, bueno, Juan Luis, pudiéramos hablar de otros salmos más de sabiduría, pero el tiempo en A la Mesa pasa rápido. Demasiado rápido. Pasa rápido. Pero gracias por este tiempo, de estar juntos, de tener estos episodios, de mirar estas categorías de diferentes salmos, ¿verdad? Vimos estos últimos episodios, vimos súplica, vimos agradecimiento, vimos sabiduría. Seguiremos viendo más salmos, ¿verdad? Creo que todavía hace falta digerir un poquito más de los salmos. Le exhortamos a que usted tenga un tiempo con el Señor de oración, de cántico, de alegría, de exhortación en su casa. Esta es una buena oración, ¿verdad? El ir delante del Señor y decir, Señor, yo sé que tú eres quien vela mi casa. Amén. Vela mi casa, vela mi familia, guarda a mis hijos. Creo que en ese aspecto, decirle eso al Señor es saber con sabiduría que Él está presente. Así que, Juan Luis, gracias. Gracias a ti y amados hermanos. Sigan indagando en los salmos. Algo que yo hice en casa y se los comparto brevemente es que yo miré mi estante de libros y dije, ¿cuántos libros yo tengo aquí que son de los salmos? Y los agarré y los puse, se quitan en mi escritorio. Si usted tiene libros que ya sean devocionales o sean inspirados en salmos, que hay muchísimos, agárrese este tiempo y sáqueles el polvo, abra la Biblia y siéntese con su familia a compartir los salmos. No se va a arrepentir. Amén. Bueno, pues entonces, ya sabe que nos puede seguir en todas las plataformas de Catacumba 9. Le informamos que en Spotify puede buscar A la Mesa. Y si busca A la Mesa en Spotify está no únicamente el audio, sino está el video también. Además de poder verlo en YouTube y a través de Facebook, también puede verlo allí en Spotify. Y esperamos que este tiempo siga siendo de edificación para todos ustedes. Y también puede bajar nuestra aplicación de Catacumba 9 para toda la información sobre nuestra comunidad de fe. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde y nos vemos en otro episodio más en un futuro muy cercano de A la Mesa.